En el año 2025, Jerusalén se convierte en el centro de un acontecimiento que desafía toda comprensión. Una figura misteriosa aparece en las calles de la ciudad, realizando actos de enseñanza y sanación que parecen ir más allá de lo posible, desafiando las leyes de la lógica y la ciencia. Los rumores no tardan en esparcirse, y en cuestión de horas, las redes sociales se llenan de videos y testimonios de personas que aseguran haber encontrado a un ser cuya semejanza con Jesucristo es asombrosa. La ciudad se ve invadida por una avalancha de preguntas inquietantes. ¿Es realmente Él, tal como afirman tantos? ¿Qué implicaría su regreso en un mundo tan fragmentado y complejo como el que vivimos hoy? La duda se convierte en un peso palpable, y una atmósfera cargada de incertidumbre se instala en Jerusalén, uniendo a los habitantes bajo el mismo cuestionamiento que parece rondar en el aire. La escena comienza de manera totalmente normal, con un día caluroso en las calles de la ciudad. Los turistas pasean mientras los residentes continúan con sus rutinas diarias, sumidos en la usual agitación de la vida urbana. Nada parece fuera de lo común, hasta que de repente alguien señala a un hombre que se encuentra en una esquina, hablando con un grupo pequeño de personas. La curiosidad se enciende y antes de que nadie se dé cuenta, una multitud comienza a congregarse, como atraída por una fuerza invisible, una energía inexplicable que los impulsa a acercarse. La gente se detiene, cautivada por la presencia de este hombre que parece irradiar algo más allá de lo terrenal. Algo que no se puede ver, pero que se siente profundamente en el aire. Este hombre, cuya apariencia es sencilla, sin nada que llame particularmente la atención, no tiene características físicas destacables, pero su rostro refleja una serenidad profunda, como si estuviera en paz con el universo. No es su aspecto lo que atrae, sino la energía que emana de él. Cuando sus ojos se encuentran con los de quienes lo observan, algo asombroso ocurre. Muchos sienten una paz abrumadora que no logran comprender, como si el peso del mundo se hubiera desvanecido en un solo instante. Otros experimentan una sensación inquietante, como si él pudiera ver más allá de su exterior, penetrando en lo más profundo de sus pensamientos y emociones, como si conociera sus deseos más íntimos y sus temores más ocultos. La presencia de este ser es como un imán, que no solo atrae físicamente a las personas, sino que despierta en ellas algo que va mucho más allá de lo visible. La gente se queda en silencio, inmersa en un torbellino de emociones, sin poder evitar la sensación de que algo trascendental está sucediendo frente a ellos. Algo que los toca de manera tan profunda que cambia la forma en que se ven a sí mismos y al mundo que los rodea. Pronto, los rumores comienzan a expandirse rápidamente, como si fueran una chispa en un campo seco. «Es Él», exclaman algunos, convencidos de que han encontrado a Jesucristo. Otros, aunque escépticos, no pueden evitar sentirse atraídos por la creciente multitud y el misterio que rodea al hombre. Lo que comenzó como un simple susurro en las calles de Jerusalén se transforma rápidamente en un fenómeno que capta la atención del mundo entero. La ciudad se convierte en el punto focal de algo mucho más grande, un enigma que mantiene a todos al borde de la incredulidad. A pesar de su aspecto completamente común, este hombre lleva a cabo acciones que desafían la lógica y lo ordinario. Habla con una autoridad tranquila y segura, sin presunción alguna. Cada palabra que pronuncia parece resonar en lo más profundo de los corazones de aquellos que lo escuchan, dejando una huella invisible en sus almas.
Mientras imparte sus enseñanzas en una esquina de la ciudad, algunos miembros de la audiencia sienten las lágrimas brotar de sus ojos sin comprender el motivo detrás de tan intensas emociones. El poder de sus palabras no se limita a las personas que están físicamente a su alrededor. En poco tiempo, los videos grabados por los testigos comienzan a inundar las redes sociales, alcanzando a millones de personas en todo el mundo. La voz de este hombre, su manera de hablar y la intensidad de su mirada tocan algo profundo, incluso en aquellos que no están presentes, pero lo observan desde lejos. Lo que empezó como un pequeño grupo de curiosos se convierte en una multitud abrumadora, mientras las preguntas y las emociones se mezclan de una manera que parece casi incontrolable. Algunos intentan tocarlo, otros gritan en busca de respuestas, y unos pocos se mantienen en silencio, como si temieran interrumpir la magia del momento. En medio de todo esto, el hombre sigue enseñando, como si estuviera completamente enfocado en su misión, ajeno al caos que se desata a su alrededor. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Lo que hace a este hombre tan fascinante sigue siendo un misterio. Para aquellos que han estado cerca de él, está claro que no es un ser común. Sin embargo, la gran pregunta persiste. ¿Es posible que realmente sea Jesús? Nadie tiene una respuesta definitiva, pero la sensación de que algo trascendental está ocurriendo es palpable. Uno de los aspectos más desconcertantes de este fenómeno es el efecto profundo que su mirada provoca en las personas. Aquellos que han tenido la oportunidad de mirarlo a los ojos describen una experiencia completamente transformadora. Era como si pudiera ver cada rincón de mi alma, cuenta una joven turista visiblemente conmovida. Sentí que sabía exactamente cada dolor y cada alegría que había vivido. Su mirada no solo transmite una sensación de conexión, sino que parece penetrar directamente en los pensamientos más profundos de cada individuo. Pero no es únicamente la intensidad de su mirada lo que deja una impresión duradera. Su capacidad para escuchar y responder a las personas con una paciencia infinita y un amor incondicional parece sobrehumana. Esta habilidad para conectar de manera tan profunda con los demás no pasa desapercibida, y la multitud se siente atraída hacia él, como si su presencia fuera la respuesta a un anhelo profundo e inexplicable. En medio de tanta agitación, su calma es como un faro de paz que ofrece consuelo a quienes lo rodean. Mientras tanto, las redes sociales se llenan de relatos sobre encuentros con este hombre. Algunos aseguran haber experimentado sanaciones físicas, mientras otros hablan de una paz interior que nunca antes habían sentido. Los testimonios son tan numerosos que incluso los medios de comunicación internacionales comienzan a cubrir el suceso, tratando de dar cuenta de lo que está ocurriendo en Jerusalén. Sin embargo, no todos comparten el mismo entusiasmo. Los escépticos argumentan que podría tratarse de un actor o incluso de un engaño elaborado. Pero, a pesar de sus dudas, nadie puede negar la intensidad del fenómeno que se está desarrollando en la ciudad.
La duda persiste, pero la magnitud de lo que está sucediendo no puede ser ignorada. La multitud que rodea al hombre crece de manera vertiginosa y con ello las emociones se desbordan. Algunos, sin poder contener su emoción, exclaman con fervor: «¡Es Él! ¡Es Jesús!». Componen placement mientras otros se arrodillan, llorando y elevando oraciones al cielo. La atmósfera está cargada de una energía palpable, una mezcla de esperanza, miedo y asombro que envuelve a todos los presentes, creando una sensación de estar ante algo mucho mayor que ellos mismos. Aquellos que están más cerca intentan tocarlo, como si un simple contacto pudiera ser suficiente para transformar sus vidas por completo. Mientras tanto, algunos permanecen en la distancia, observando en silencio, abrumados por la magnitud del momento, incapaces de acercarse. La multitud refleja una amplia gama de emociones humanas: fe profunda, escepticismo crudo, deseo ferviente y miedo a lo desconocido. Cada individuo parece estar luchando con su propia interpretación de lo que está sucediendo, sin saber si deben rendirse a la fe o cuestionarlo todo. A pesar del caos que se desata a su alrededor, la figura se mantiene serena, hablando con una calma que parece inmune a todo lo que ocurre. Sus palabras son sencillas, pero poseen una fuerza inusitada. Habla de temas eternos: amor, perdón, arrepentimiento y esperanza, y cada frase que pronuncia parece calar en lo más profundo de los corazones presentes. Sus palabras llegan a los oyentes como si fueran flechas de verdad, atravesando incluso los corazones más endurecidos y abriendo nuevas puertas de reflexión. La multitud, inmersa en su presencia, empieza a cuestionarse algo fundamental: ¿y si, en realidad, es Él? ¿Estamos listos para comprender la magnitud de lo que esto implica en nuestras vidas? A medida que su mensaje sigue resonando, muchos comienzan a recordar las antiguas profecías bíblicas, especialmente las que se encuentran en Mateo 24:27. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Estas palabras parecen cobrar vida de nuevo en las mentes de quienes lo escuchan, y la idea de que las profecías puedan estar cumpliéndose en este mismo instante llena de asombro a quienes se encuentran presentes. La posibilidad de que este evento marque el inicio de un cumplimiento divino se convierte en una idea casi ineludible. Las señales mencionadas en las Escrituras, guerras, hambre, desastres naturales y corazones endurecidos, parecen estar más vivas que nunca en el mundo contemporáneo. Las conexiones entre los textos sagrados y los eventos actuales son tan evidentes que resulta imposible ignorarlas. Esta sincronicidad lleva a muchos a preguntarse si este momento es el cumplimiento de una promesa milenaria, una señal de que los tiempos prometidos finalmente han llegado. Para algunos, este pensamiento es aterrador, pues implica que el mundo tal como lo conocen está al borde de un cambio trascendental. Para otros, sin embargo, esta idea se presenta como una llamada esperanzadora, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Lo que está claro es que este evento ha alterado la manera en que muchos perciben su fe y su relación con el mundo que los rodea. En medio de la incertidumbre, una cosa se hace evidente: nada volverá a ser igual. La realidad de que algo profundamente significativo está ocurriendo es innegable, y los corazones de los presentes permanecen marcados para siempre por lo que están viviendo. En pleno siglo XXI, donde la tecnología y las redes sociales gobiernan la comunicación, los eventos en Jerusalén se esparcen a una velocidad sin precedentes. Videos capturados por teléfonos móviles muestran a este hombre predicando, sanando y mirando a aquellos que lo rodean con una intensidad que no deja indiferente a nadie.
En pocas horas, la imagen de lo que está ocurriendo en la ciudad sagrada alcanza a millones de personas, cruzando continentes y tocando vidas de manera instantánea. Los comentarios bajo las publicaciones reflejan una mezcla de fervor y duda. Mientras algunos afirman sin reservas, es un milagro, Jesús ha regresado. Otros, más cautelosos, especulan. Podría ser un truco o un simple experimento social. Sin embargo, la rapidez con que las imágenes se viralizan asegura que el mundo entero no pueda apartar la vista de lo que sucede en Jerusalén. Un evento que comenzó en las calles de la ciudad se transforma rápidamente en un fenómeno global, desbordando fronteras y desafiando las creencias de quienes lo presencian, ya sea en persona o a través de sus pantallas. Antes de continuar, recuerda compartir este video con alguien importante para ti. La mayor misión que tenemos aquí es propagar un mensaje de luz. ¿Sabías que muchos carecen de contenido apropiado por falta de recursos? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Seguro que no te arrepentirás. Y si disfrutas de este tipo de contenido, deja un comentario con "Quiero más" abajo. De esta manera, sabré que te interesa y podré traer más videos similares para ti. Ahora, volvamos al asunto principal. Mientras tanto, las plataformas digitales se llenan de debates intensos. Expertos en religión, escépticos y fervientes creyentes se sumergen en discusiones sobre si estos eventos son realmente auténticos. ¿Es posible que las profecías bíblicas se estén cumpliendo en pleno 2024? ¿Podría ser que las redes sociales están amplificando un mensaje divino, llevándolo a una audiencia global de forma sin precedentes? Estas interrogantes invaden las conversaciones en línea, mientras el mundo entero observa, dividido entre la fascinación y la duda. Por otro lado, quienes están presentes en el lugar parecen menos interesados en grabar o debatir. Para ellos, lo que importa es la experiencia inmediata de las palabras de este hombre. Su mensaje toca algo profundo dentro de cada individuo, algo que no puede ser explicado solo con palabras. Las personas sienten que están siendo parte de algo trascendental, una experiencia que va más allá de lo físico, que se mete directamente en sus corazones. A nivel global, el contexto de estos sucesos no puede ser ignorado. En un mundo lleno de conflictos, desastres naturales y crecientes divisiones políticas, las palabras de este hombre llegan como un respiro para muchas almas. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la esperanza parecen ofrecer un remanso en medio de la tormenta, una respuesta a un clamor colectivo por algo más grande. La fascinación por este mensaje no es casual. En tiempos de incertidumbre, el deseo de hallar un propósito y un rumbo se intensifica. Líderes religiosos comienzan a señalar los eventos en Jerusalén como una llamada urgente al despertar espiritual, convencidos de que el mundo está listo para una renovación profunda. Sin embargo, no todos comparten esta perspectiva. Algunos gobiernos y grupos de poder comienzan a ver este fenómeno como una amenaza al control establecido. Las crecientes multitudes en Jerusalén son interpretadas como un riesgo para la estabilidad, y los rumores sobre medidas drásticas para frenar la situación comienzan a circular. La tensión aumenta mientras se intensifican los esfuerzos por mantener el orden en un momento donde la fe, el miedo y el poder se entrelazan de manera inesperada. A pesar de las tensiones que rodean el fenómeno, las palabras de este hombre parecen trascender cualquier límite o barrera. Para aquellos que lo escuchan, su mensaje no solo resuena, sino que se siente urgente, como si estuviera llamando a la humanidad a tomar una decisión crítica, un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Su discurso
provoca una reflexión profunda sobre el rumbo de nuestras vidas y el futuro que nos espera, invitando a todos a cuestionar lo que hasta ahora se consideraba verdad. Los relatos de posibles milagros empiezan a multiplicarse rápidamente. Personas que afirman haber experimentado sanaciones físicas inexplicables, otras que describen transformaciones emocionales profundas y algunas incluso aseguran haber recibido respuestas claras y directas a sus oraciones más personales. Estos testimonios se difunden y provocan un debate polarizado en todo el planeta, dividiendo opiniones de manera tajante. Para algunos, estos eventos son una prueba irrefutable de lo divino, mientras que para otros son simples coincidencias o efectos de la sugestión colectiva. Los medios de comunicación, a su vez, se ven obligados a dedicar horas de cobertura a los sucesos en Jerusalén. Expertos en ciencia, psicología y teología son invitados a ofrecer sus puntos de vista sobre lo que está ocurriendo. ¿Pueden estos milagros ser explicados por la ciencia? ¿O estamos siendo testigos de un fenómeno que desafía todas las leyes conocidas? La cuestión sobre si lo que está sucediendo tiene una base racional o si estamos ante algo que trasciende la comprensión humana se convierte en el centro de la discusión pública. Las imágenes del hombre, sus enseñanzas y los testimonios de los presentes se convierten en materia de análisis y especulación. En las calles de Jerusalén, el ambiente se carga de tensión. La división entre los creyentes y los escépticos es palpable. Mientras unos argumentan que la fe ciega puede ser peligrosa y abrir la puerta a la manipulación, otros defienden que lo que está sucediendo es una manifestación divina, un llamado a la humanidad a despertar. La multitud continúa creciendo en número y fervor, con emociones que se desbordan por doquier, reflejando la polarización que define este momento histórico. A pesar de las diferencias, hay un sentimiento común que une a todos los presentes: la sensación de que algo trascendental está sucediendo. El mundo parece estar a punto de presenciar un evento que marcará el curso de la historia, algo que hará que todo lo que conocemos cambie para siempre. Sin importar la interpretación que cada quien tenga, lo que ocurre en Jerusalén está dejando una huella indeleble en las mentes y corazones de millones de personas, provocando una reflexión profunda sobre el propósito de la vida y el destino de la humanidad. Con el paso de los días, los eventos en Jerusalén siguen desarrollándose y el mundo entero observa con una mezcla de asombro y ansiedad. En muchos lugares, iglesias y templos se llenan de fieles que buscan respuestas, mientras otros se concentran en las calles, organizando protestas y exigiendo explicaciones. Algunos acusan al hombre de ser un fraude, mientras otros lo consideran la realización de profecías oscuras y temen lo que eso podría significar. La polarización no podría ser más evidente. Para muchos, lo que está ocurriendo es una señal de esperanza y redención, mientras que para otros es un signo de que algo peligroso está por desatarse. Si esto es real, lo cambiará todo, afirma un comentarista en un programa de noticias. Pero si resulta ser un engaño, entonces estamos ante uno de los fraudes más grandes de la historia. La incertidumbre se apodera de las discusiones mientras el mundo se encuentra dividido entre la creencia en lo milagroso y la sospecha de lo manipulado. La política no tarda en involucrarse. Líderes mundiales empiezan a pronunciarse sobre los eventos, pidiendo calma a la población o exigiendo investigaciones exhaustivas para esclarecer la naturaleza de lo que está ocurriendo. Las imágenes de las multitudes que se agolpan en Jerusalén, unidas a las palabras de este hombre, se repiten constantemente en los noticieros, creando una atmósfera de tensión y expectativa. Y, a pesar de todo esto, la pregunta sigue siendo la misma.
¿Es este un momento de revelación divina, una intervención directa del cielo, o estamos simplemente ante los efectos de un mundo desesperado, buscando un propósito en medio de la incertidumbre? Las respuestas siguen siendo inciertas, pero lo único claro es que, independientemente de lo que sea, este momento marcará a la humanidad para siempre. En medio de la incertidumbre que envuelve el mundo, las palabras de este hombre parecen dirigirse a cada ser humano, como si le hicieran una pregunta personal. ¿Estás preparado? No se trata únicamente de estar listo para una catástrofe o evento extremo, sino de mirar de manera sincera el estado actual de nuestras vidas, de nuestros corazones y de cómo estamos viviendo realmente. Este cuestionamiento va más allá de la supervivencia física. Nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa, sobre el propósito detrás de nuestras acciones diarias. En un mundo donde el caos parece ser una constante, encontrar un momento para examinarse a uno mismo es una oportunidad que muchos no quieren dejar pasar. Para miles de personas, este mensaje resuena de manera poderosa. La respuesta es inmediata. Las multitudes comienzan a orar, algunas por primera vez en mucho tiempo, otras redescubriendo la espiritualidad que habían olvidado. Incluso aquellos que nunca habían mostrado interés por ninguna religión se sienten atraídos por una fuerza inexplicable que parece llamar a lo más profundo de su ser. La sensación de que algo mucho más grande que ellos mismos está ocurriendo se hace palpable en el aire. Este fenómeno trasciende cualquier creencia o dogma, tocando una necesidad humana universal, la búsqueda de significado y conexión en un mundo fragmentado. No obstante, como es de esperarse, no todos reaccionan de la misma manera. Algunos observan con desconfianza como un joven que, en medio de la multitud, exclama: «Esto es solo un truco, una táctica para controlarnos». Para él, todo parece ser parte de un engaño más, una manipulación para generar miedo. Sin embargo, incluso entre los más escépticos, la pregunta que surge es la misma: ¿y si esto es realmente cierto? Esa duda, aunque no sea suficiente para cambiar las convicciones de todos, se instala en sus mentes, desafiándolos a reconsiderar sus puntos de vista. La incertidumbre se instala en el aire, y la idea de que algo más grande que ellos está en juego se convierte en una reflexión que no pueden simplemente ignorar. Este cuestionamiento va más allá de lo religioso. En un planeta marcado por constantes divisiones, luchas de poder y conflictos que parecen no tener fin, las palabras de este hombre parecen tocar una fibra sensible en todos. Nos invita a revisar nuestra forma de vivir, a reconsiderar nuestras prioridades y a preguntarnos si estamos realmente viviendo de manera auténtica. Sin importar si uno es religioso, ateo, agnóstico o de cualquier otra creencia, la pregunta persiste: ¿realmente estamos tomando las decisiones correctas? ¿Estamos viviendo de acuerdo con lo que nuestro corazón y conciencia nos dicen, o estamos simplemente reaccionando a las circunstancias? La inquietud crece y el eco de esa pregunta se convierte en un llamado universal que nadie parece poder evitar. En Jerusalén, el número de personas que se agrupan alrededor de este hombre enigmático no deja de crecer. La multitud, que parecía modesta al principio, ahora ha alcanzado proporciones masivas. Personas de todos los rincones del mundo se han reunido, algunos en busca de un milagro que les cambie la vida, otros con la esperanza de obtener respuestas a preguntas que han estado guardando por años. A medida que la multitud se hace más densa, la atmósfera se torna cada vez más tensa. Las emociones fluyen libremente y el sentimiento colectivo parece estar a punto de estallar. Es como si el aire mismo estuviera cargado de energía, una energía que conecta a todos los presentes en un solo propósito: encontrar algo que les devuelva la paz, la dirección
o tal vez la fe perdida. En medio de este fervor colectivo, un hombre con la voz llena de urgencia grita desde el fondo de la multitud: «Tenemos que cambiar nuestras vidas, el tiempo se está agotando». Sus palabras atraviesan el bullicio, resonando en las mentes de aquellos que escuchan. Algo en su voz parece calar profundo en el corazón de las personas, provocando una reacción instantánea. Algunos comienzan a arrodillarse, otros cierran los ojos, otros simplemente se quedan quietos, reflexionando en silencio. Es como si una ola de arrepentimiento y introspección se hubiera desatado, y todos comenzaran a mirar hacia adentro, buscando respuestas en su propio ser. Lo que antes era un grupo disperso de personas, ahora se convierte en una comunidad que comparte una experiencia colectiva de despertar, de redescubrimiento de lo que realmente importa. Sin embargo, no todos comparten el mismo sentimiento. Hay quienes observan desde la distancia, sin involucrarse, con los brazos cruzados y una mirada desconfiada. Una mujer que permanece distante murmura: «Esto no puede ser real». A pesar de sus dudas, no puede apartar la vista del hombre que se encuentra en el centro de la multitud. Algo en su presencia la atrae, pero la incertidumbre la mantiene cautiva. Las voces de la duda y la fe se enfrentan en cada rincón de la ciudad, creando una tensión palpable. Es un momento de decisión para todos: seguir creyendo en lo que siempre han creído o abrir la mente a una nueva posibilidad, aunque esa posibilidad sea desconcertante. La lucha interna de cada individuo se refleja en el ambiente, y el resultado de esta confrontación será tan único como las personas mismas. Mientras el sol comienza a descender lentamente sobre Jerusalén, la multitud se encuentra ante una decisión trascendental que va más allá de lo físico. ¿Seguirán sus vidas como antes o permitirán que este encuentro transforme algo dentro de ellos? Este no es solo un momento de reflexión, sino una oportunidad única para replantear el propósito de cada uno. El peso de la elección recae en cada individuo, quien debe decidir si se permite cambiar por lo que está viviendo o si elige permanecer en su zona de confort, ignorando las señales de un posible despertar. Las palabras de este hombre enigmático retumban en cada rincón de Jerusalén y más allá, cruzando fronteras y mentes. El mundo ha estado pidiendo a gritos un cambio, proclama, mientras los ojos de la multitud permanecen fijos en él, escuchando en completo silencio. Estas palabras, simples en su forma, pero profundas en su mensaje, llegan a las entrañas de quienes lo oyen. Muchos se preguntan: ¿será este el inicio de algo completamente nuevo para el mundo entero, o solo una señal de que estamos al borde de un gran cambio? La duda se mezcla con la esperanza, y el deseo de transformación personal y colectiva se hace palpable. Para algunos, los eventos que están ocurriendo en Jerusalén parecen cumplir con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Los signos que se mencionan en las Escrituras, como las guerras, los desastres naturales y la dureza del corazón humano, parecen estar alineándose de manera inquietante. «Esto es solo el principio del fin», susurra una anciana entre la multitud, con lágrimas en los ojos. Para ella no cabe duda de que estamos presenciando el cumplimiento de las antiguas predicciones, el principio de un cierre inminente para una era. Sin embargo, no todos comparten la misma perspectiva. Un joven, con una mirada llena de esperanza, toma la mano de su pareja y dice: «Tal vez no se trata del fin, sino de un nuevo comienzo». Para ellos, lo que está ocurriendo no es algo que debamos temer, sino una invitación a replantearnos la manera en que hemos estado viviendo. Ven en este momento una oportunidad para transformar sus vidas, para priorizar lo que realmente importa y para buscar la paz interior. Para algunos, este no es el final, sino el renacer de algo más grande
que puede surgir de las cenizas del caos que el mundo ha experimentado. Independientemente de cómo se interprete lo que está sucediendo, el mensaje del hombre misterioso es claro y directo. El cambio no es algo que deba venir de afuera, sino que comienza con cada uno de nosotros. No importa si estamos viviendo el final de una era o el inicio de una nueva. Lo que realmente importa es nuestra disposición a actuar y a transformar nuestras propias vidas. El momento de tomar acción es ahora, y nadie debe dejarlo pasar sin pensarlo bien. Sabemos que en nuestras vidas muchas veces nos encontramos más con preguntas que con respuestas. Si en este momento sientes que te falta claridad y no sabes hacia dónde dirigir tus pasos, tenemos algo que puede ayudarte a encontrar dirección. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Este libro está lleno de sabiduría, enseñanzas y respuestas que podrían iluminar tu camino. Está disponible ahora como un regalo en el primer comentario, una oportunidad única para explorar el propósito de los desafíos que enfrentamos y la verdadera razón detrás de cada acontecimiento en nuestra vida. En medio de las multitudes que se reúnen y los debates que se desatan en las redes sociales, muchos recurren a las Escrituras en busca de respuestas claras. En particular, los versículos sobre la segunda venida de Cristo se citan una y otra vez. Se discuten especialmente aquellos que mencionan señales en el cielo y en la tierra, como los que aparecen en los textos de Mateo 24 y Apocalipsis. Los creyentes están buscando correlaciones entre los eventos actuales y las predicciones que se encuentran en estos pasajes, como una forma de entender mejor lo que está sucediendo. En Mateo 24:42, Jesús les advierte a sus discípulos: «Velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor». Este recordatorio se hace cada vez más relevante a medida que los eventos en Jerusalén se desarrollan. Para muchos, estas palabras son un llamado a estar preparados, a estar vigilantes, sin importar cuándo ocurra el evento que todos temen o esperan. Esta advertencia se ha convertido en un faro de esperanza para aquellos que sienten que los acontecimientos actuales son una señal de algo mucho más grande que está por ocurrir. Sin embargo, las Escrituras también advierten sobre la presencia de falsos profetas que vendrán en su nombre, lo que ha generado un dilema en muchos. ¿Cómo podemos saber si lo que estamos presenciando es auténtico? Este cuestionamiento no solo provoca debates acalorados, sino que también pone a prueba la fe de muchas personas. La incertidumbre se apodera de aquellos que buscan respuestas definitivas, y la pregunta persiste: ¿cómo distinguir la verdad en medio de tantas voces y afirmaciones contradictorias? Al final, las Escrituras parecen invitarnos a enfocarnos no tanto en los signos externos, sino en la transformación interna de nuestros propios corazones. Como dijo un pastor en una entrevista en televisión, no se trata de saber el momento exacto en que ocurrirá, sino de estar preparados, sin importar cuándo llegue ese momento. Este llamado a la preparación espiritual y a la reflexión interna resuena con fuerza en los corazones de muchos, quienes ven en ello una invitación a cambiar su perspectiva y a vivir de manera más consciente. Entre las miles de personas que han sido testigos de los eventos en Jerusalén, las historias de transformación personal se multiplican. Un hombre que había estado luchando con la adicción durante años cuenta que, al escuchar las palabras de este hombre misterioso, experimentó una paz profunda y duradera, algo que jamás había sentido antes. Fue como si algo dentro de mí se liberara, dice con lágrimas en los ojos. Esta experiencia tan intensa y transformadora ha tocado el alma de muchos, quienes ven en ella una señal de que es posible un cambio radical cuando se está dispuesto a abrir el corazón. Otra mujer, que había perdido toda su fe tras la muerte de su hijo, comparte su testimonio de cómo,
Al mirar a este hombre, sintió una conexión profunda que comenzó a sanar las heridas de su corazón. No puedo explicarlo, pero fue como si él supiera exactamente lo que estaba pasando dentro de mí, relata con emoción. Estas historias, que se comparten tanto en persona como en las redes sociales, están inspirando a millones de personas en todo el mundo. Algunos las ven como un milagro, mientras que otros las interpretan como un testimonio del poder transformador de la fe y la esperanza. A pesar de las diferentes interpretaciones que se hacen de estos eventos, una cosa es indiscutible. Las vidas de aquellos que estuvieron allí, ya sean escépticos o creyentes, nunca volverán a ser las mismas. Cada uno ha sido tocado por algo que ha provocado un cambio profundo y permanente. La pregunta que ha estado flotando en el aire desde el inicio de estos eventos ahora se siente más urgente que nunca. ¿Y si este hombre realmente es él? ¿Y si, en este preciso momento, estamos siendo testigos del regreso de Jesús, tal como lo prometió hace más de 2000 años? La duda se convierte en una llamada a la acción, un recordatorio de que lo que está en juego no es solo una cuestión de fe, sino de estar preparados para un cambio que podría definir el futuro de todos. Para muchos, esta idea genera una mezcla de excitación y temor. ¿Estoy realmente preparado para encontrarme con él? En Swing, se cuestiona un joven mientras la multitud lo rodea. Este pensamiento se repite en las mentes de miles de personas, no solo en Jerusalén, sino en todo el planeta. La incertidumbre se convierte en una oportunidad de reflexión profunda, una oportunidad para examinar el estado del alma y de los valores personales. Cada ser humano se ve confrontado con su propia existencia, con lo que ha hecho hasta ahora y lo que aún puede hacer para estar listo ante lo que podría ser un encuentro trascendental. La Biblia nos recuerda que no hay nadie que sepa el día ni la hora en que esto sucederá, pero también nos llama a vivir cada jornada como si fuera la última antes de su regreso. Este mensaje, lejos de ser solo un recordatorio de la necesidad de preparación, se convierte en una invitación poderosa a vivir con un propósito claro, a actuar con amor y compasión hacia los demás. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de tomar acción activa en nuestras vidas, cambiando lo que sea necesario para alinear nuestras acciones con lo que realmente importa. Vivir con propósito no es algo que suceda de manera automática. Requiere un esfuerzo consciente, una decisión diaria de ser mejor, de ser más compasivo y de vivir con un enfoque claro hacia el bien común. Independientemente de si los eventos que estamos presenciando en Jerusalén son el cumplimiento de una antigua profecía o simplemente un recordatorio divino de nuestra fragilidad y nuestra capacidad de cambio, lo que está sucediendo tiene un impacto profundo e innegable. El verdadero milagro, comenta un hombre mientras se aleja de la multitud, es lo que esto ha despertado en nuestros corazones. Estas palabras resuenan con fuerza, pues son una reflexión sobre el poder transformador que puede tener un momento como este. La transformación no necesariamente viene de eventos extraordinarios o milagrosos, sino de los cambios sutiles y profundos que tienen lugar dentro de cada persona, como resultado de una nueva perspectiva, un renovado sentido de propósito o una renovación de la fe. A medida que el mundo atraviesa tiempos inciertos, la pregunta sobre el propósito de la vida y el destino humano se vuelve cada vez más relevante. Mientras muchos se sienten atrapados en las rutinas diarias, cada vez hay más personas buscando respuestas sobre la verdadera naturaleza de su existencia. Este llamado a la reflexión no es nuevo, pero en la actualidad parece más urgente que nunca. La conciencia global está despertando ante la idea de que debemos hacer algo más con nuestras vidas. Y ese algo
implica un cambio profundo en nuestra manera de ver el mundo y nuestras relaciones. La conexión entre los eventos actuales y las enseñanzas religiosas ha cobrado una importancia renovada. Cada vez más personas recurren a los textos sagrados no solo por fe, sino también como una guía práctica para entender el caos que los rodea. La Biblia, por ejemplo, se está leyendo de una manera diferente en estos tiempos. En lugar de ser solo un conjunto de historias religiosas, se está viendo como un mapa de advertencias y enseñanzas que podrían iluminar el camino hacia una transformación profunda y necesaria. Las personas están comenzando a interpretar las señales que se manifiestan en la vida cotidiana con una perspectiva más espiritual. Además de la búsqueda de respuestas espirituales, el impacto de los avances tecnológicos en la vida humana es otro tema central de debate. La tecnología, que en muchos casos ha servido para acercar a las personas, también ha generado una desconexión emocional y espiritual. Las redes sociales, las noticias instantáneas y las interacciones digitales han dejado a muchos con una sensación de vacío, un deseo de encontrar algo más allá de la pantalla. En un mundo cada vez más interconectado, surge la paradoja de la desconexión interna, lo que empuja a más personas a buscar respuestas en su interior y en sus creencias más profundas. En medio de todo esto, los valores humanos fundamentales como la compasión, el amor y el respeto parecen estar siendo desafiados. En muchos lugares del mundo, el egoísmo y la indiferencia parecen haberse instalado como las fuerzas predominantes en las sociedades. El afán por el poder, el dinero y la fama ha desviado a muchas personas de lo que realmente importa: las relaciones genuinas, el bienestar común y la paz interior. Sin embargo, este desafío también ha abierto la puerta a una reflexión más profunda sobre lo que realmente significa ser humano, invitando a muchos a reevaluar sus prioridades y a hacer un esfuerzo consciente por recuperar lo esencial. El concepto de cambio se ha vuelto cada vez más crucial en estos tiempos de incertidumbre. Sin embargo, el cambio no solo se refiere a las circunstancias externas, sino principalmente a una transformación interna que requiere coraje, honestidad y vulnerabilidad. Las personas se están dando cuenta de que la verdadera revolución no es la que ocurre en el mundo exterior, sino la que se lleva a cabo en el corazón y la mente de cada individuo. Este despertar interior, aunque a menudo desafiante, tiene el poder de crear un efecto dominó positivo que puede transformar sociedades enteras. A lo largo de la historia, los momentos de gran crisis han servido como catalizadores para el cambio. En tiempos de oscuridad, la humanidad ha sido capaz de encontrar la luz, de redefinir sus creencias y de reconstruir desde las cenizas. Muchos consideran que los eventos actuales son una oportunidad para una nueva era, donde el enfoque no estará en la competencia o el individualismo, sino en la cooperación y el bienestar común. La clave para esta transformación radica en una toma de conciencia colectiva, en la capacidad de ver más allá de nuestras diferencias y unirnos en un propósito común. La idea de preparación no solo está vinculada a lo físico, sino también a lo espiritual y emocional. En tiempos de incertidumbre, las personas se están dando cuenta de que la verdadera preparación no es solo tener recursos materiales o estar listos para una eventualidad, sino estar emocionalmente preparados para afrontar lo que venga. Esto incluye cultivar la resiliencia, la paz mental y la capacidad de adaptarse al cambio sin perder el equilibrio interior. La preparación espiritual también juega un papel fundamental en este proceso, pues nos permite conectar con algo más grande que nosotros mismos y encontrar consuelo en medio de la tormenta. La transformación personal que estamos viviendo no es un proceso aislado, sino parte de un cambio global que afecta a todos los rincones del planeta.
A medida que más personas comienzan a cuestionarse sobre el significado de sus vidas, el mundo está experimentando una ola de conciencia colectiva que aboga por la justicia, la equidad y la sostenibilidad. La conexión entre la espiritualidad y la acción social está cobrando fuerza, pues muchos se dan cuenta de que el bienestar personal no puede separarse del bienestar global. El cambio interno debe reflejarse en acciones externas que promuevan el respeto por la naturaleza, los derechos humanos y la paz. Los desafíos actuales también han revelado una nueva forma de liderazgo, una que no se basa en el poder o la autoridad, sino en la capacidad de inspirar, guiar con empatía y escuchar las necesidades de los demás. Las figuras de liderazgo están siendo redefinidas y ahora se valora más la autenticidad, la humildad y la capacidad de servir a los demás. Las personas están buscando líderes que no solo hablen, sino que actúen de acuerdo con sus principios, que muestren un compromiso genuino con la mejora del mundo y el bienestar colectivo. Finalmente, la reflexión sobre el futuro está llevando a muchos a replantearse el concepto de destino. En lugar de ver el futuro como algo predecible o inmutable, se está reconociendo que cada persona tiene el poder de crear su propio destino basado en las decisiones que tome hoy. Este cambio de perspectiva empodera a las personas, dándoles la responsabilidad de construir un futuro mejor no solo para sí mismos, sino para las generaciones venideras. El futuro no está predestinado. Depende de las acciones y elecciones que tomemos en el presente. Y este poder para crear el futuro está dentro de todos nosotros. The government knows what is happening. Look. En los cielos de Nueva Jersey, un espectáculo luminoso ha generado incertidumbre y fascinación entre los observadores. Esta manifestación celeste, descrita por algunos como deslumbrante y sin explicación clara, ha desencadenado una ola de teorías y conjeturas entre la población. Algunos sugieren que podría tratarse de drones o incluso de un ovni, mientras que otros especulan sobre la posibilidad de un mensaje divino. Ante este asombroso fenómeno, el expresidente Donald Trump ha hecho un llamamiento a la comunidad cristiana para que presten atención a estos sucesos. El impacto de sus palabras ha llevado a muchos a cuestionar la relación de este evento con los fundamentos espirituales de la nación. En este contexto, algunos han relacionado estas apariciones con los Nefilim, seres de proporciones gigantescas mencionados en las Escrituras. En el libro de Génesis se describe a los Nefilim como el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, criaturas de gran tamaño y notoriedad por su corrupción moral. Se dice que su existencia no terminó con el diluvio, pues reaparecen en el relato bíblico en Números 13:33, donde los espías enviados por Moisés a Canaán informan de su presencia y describen su tamaño colosal, comparándose con saltamontes a su lado. Este relato resalta el alcance de la maldad humana que provocó el arrepentimiento de Dios por haber creado al hombre, como se expresa en Génesis 6:5-6, destacando que el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra. Mientras exploramos estas conexiones y reflexionamos sobre su significado, te invito a interactuar con este contenido, dejando tus comentarios y compartiendo tus opiniones. ¿Podría este evento ser una señal de advertencia o un simple fenómeno sin mayor trascendencia? Continuaremos investigando y analizando estas cuestiones en busca de respuestas. Y así dijo el Señor: eliminaré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el ser humano hasta los animales y las criaturas que se arrastran, hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, Noé halló gracia ante los ojos del Señor.
Génesis 6, 5, 8. Este pasaje del Génesis introduce a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres, seres de estatura gigantesca y fama por su descendencia corrupta, lo que sugiere que los Nefilim fueron fruto de la unión entre entidades espirituales y mujeres humanas. Algunos estudiosos creen que estos hijos de Dios eran ángeles caídos o demonios. Génesis 6 arroja luz sobre este asunto, mencionando que los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio hogar, Dios los ha reservado en oscuridad, encadenados para el juicio del gran día. Este versículo apunta al destino de estos ángeles rebeldes. Los textos sugieren que estos seres se unieron con mujeres humanas, dando origen a los Nefilim, seres de naturaleza híbrida, mitad ángeles y mitad humanos. No obstante, Dios decidió no dejar que tales criaturas dominaran la tierra sin restricciones. El diluvio representó un punto de inflexión, un mundo vibrante, pero consumido por la corrupción y la violencia. Génesis 6:5 describe esta perturbadora realidad. Dios vio que la maldad de la humanidad era grande en la tierra y que todos los designios e intenciones del corazón humano eran solo malos todo el tiempo. A pesar de la vida cotidiana de la gente, la corrupción se esparcía, sumiendo al mundo en violencia y pecado. En este sombrío panorama, Dios encontró en Noé a un hombre justo, intachable entre sus contemporáneos, y le dio instrucciones claras en Génesis 6, 13, 14. Voy a destruir a todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Construye un arca de madera de ciprés. Noé debió sentir la enorme responsabilidad al construir el arca, una embarcación gigantesca preparada para una inundación catastrófica que aniquilaría toda forma de vida. El arca, de dimensiones colosales, simbolizaba tanto el juicio como la misericordia de Dios. La narrativa de los Nefilim, su corrupción y el diluvio inminente destaca que Dios no tolerará indefinidamente la rebelión y el pecado. En cambio, insta a la humanidad a la penitencia y la rectitud, recordándonos que su paciencia es finita. La envergadura y propósito del arca sirven de advertencia y símbolo de esperanza para aquellos dispuestos a seguir la voluntad divina. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al aproximarse la Navidad, que el amor y la paz de Cristo inunden vuestros corazones. Bendiciones para ti y tus seres queridos. Siguiendo las directivas divinas, Noé acogió en el arca a su familia y a pares de cada especie viviente. Este refugio se convirtió en un bastión de seguridad y esperanza frente al diluvio. Con el inicio de las lluvias, la tormenta desató su furia completa. Las aguas cubrieron la tierra, superando las cimas más altas. Todo ser viviente fuera del arca pereció, tal como se relata en Génesis 7, 21, 23. Tras 40 días y noches, la lluvia cesó y las aguas se retiraron, dejando al arca en reposo sobre las montañas de Ararat.
Imaginemos la colocación de un inmenso recipiente, no sobre una montaña convencional, sino en las cimas de un paisaje montañoso tras un diluvio devastador. En este renovado entorno, Noé y su familia fueron testigos de la fidelidad de Dios. Él estableció un pacto con Noé, prometiendo no volver a aniquilar la tierra con diluvios, y señaló al arco iris como perpetuo recordatorio de su promesa. Contrario a lo que muchos creen, la saga de los Nefilim, o titanes antiguos, no concluyó con el diluvio. Posteriormente, historias indican que los ángeles caídos continuaron sus incursiones, aunque en menor medida. En Números 13:33 se narra otro encuentro con estos colosos. Allí vimos a los Nefilim. Los hijos de Anak proceden de los Nefilim, y nos parecíamos a nosotros mismos como saltamontes, y así les parecíamos a ellos. Este versículo ilustra que los descendientes de Anak, emparentados con los Nefilim, eran notorios por su formidable tamaño y fuerza. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Cuando Moisés lideró a los israelitas fuera de Egipto, envió exploradores a inspeccionar la tierra prometida. A su regreso, los exploradores estaban aterrorizados, reportando haber visto gigantes en la tierra. Esto plantea un enigma. Si se suponía que los Nefilim habían sido exterminados por el diluvio, ¿cómo es que sus descendientes aún habitaban la tierra? Antes de continuar, agradeceríamos su apoyo mediante un superchat para que podamos compartir este video con más personas. Gracias. En el Antiguo Testamento, el término más comúnmente asociado con gigantes es Refaim, mencionado por primera vez en Génesis 14 y en narraciones posteriores como en Deuteronomio 2:20-21. Los amonitas se refirieron a los Refaim como Samsumim, un pueblo tan imponente como los anaseos. Sin embargo, el Señor los destruyó antes de que los amonitas los desplazaran y se establecieran en su lugar. El término Refaim se traduce como terribles, y su presencia era ciertamente intimidante y temible. Estos gigantes también figuran en Deuteronomio 3, donde el rey Og de Basán es descrito como un sobreviviente de los Refaim. Se menciona que la cama de hierro de Og medía 9 cúbitos de largo por 4 cúbitos de ancho, resaltando su estatura extraordinaria. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas enfrentaron a Og y su ejército en Edrei, superando su temor inicial con la promesa divina de victoria. La derrota de Og subraya la supremacía de Dios, demostrando que ni los gigantes más poderosos pueden oponerse a su voluntad. La presencia recurrente de estos colosos en la Biblia simboliza los desafíos que enfrenta el pueblo de Dios y la inquebrantable fe necesaria para superarlos. La cama extraordinariamente grande de Og subraya su gigantesco tamaño y fuerza, perpetuando la leyenda de los gigantes en la antigüedad. A lo largo del tiempo, la historia y otros relatos sobre gigantes después del diluvio sugieren que el legado de los Nefilim persistió a través de varias generaciones y grupos distintos. Estas narraciones de gigantes reflejan los desafíos inesperados que enfrentaron los fieles y la fe inquebrantable necesaria para superarlos. Cuando Dios decide entregar un enemigo en manos de su pueblo, ninguna fortaleza, por imponente que sea, puede resistir su poder. Esta verdad se manifestó poderosamente en la conquista de Jericó,
y continúa siendo un testimonio de la soberanía divina a lo largo de las Escrituras. La pregunta sobre la persistencia de los Nefilim después del diluvio, como los Anakim o la familia de Goliat, despierta un gran interés. Génesis 7:23 nos habla de un exterminio casi total durante la inundación, donde todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que estaba en tierra firme, murió. Esto deja abierta la cuestión de cómo podría haber sobrevivido cualquier descendiente de los Nefilim. Las interpretaciones sobre este enigma son variadas. Algunos proponen que los Nefilim mencionados post-diluvio no estaban relacionados directamente con los gigantes anteriores, mientras que otros sugieren que el término Nefilim podría haberse usado de manera genérica para describir a cualquier guerrero grande y poderoso, independientemente de su linaje. Una hipótesis adicional es que los ángeles caídos podrían haber tenido nuevas uniones con mujeres humanas tras el diluvio, generando así una nueva progenie de gigantes. Además, existe la posibilidad de que trastornos genéticos específicos de los Nefilim se hayan transmitido a través de las hijas de Noé, quienes sobrevivieron al diluvio con él. La existencia de los Nefilim después del diluvio es un tema que invita a una exploración y discusión más profunda sobre los misterios presentes en las narrativas bíblicas y los gigantes que aparecen en ellas. Estas discusiones no solo abordan curiosidades históricas o mitológicas, sino que también plantean preguntas sobre la interpretación bíblica y la fe. En cuanto a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre los incendios en los cielos de Nueva Jersey, las cuales ha relacionado con los Nefilim, estas han capturado la atención de muchos, especialmente entre la comunidad cristiana. Trump sugiere que estos fenómenos merecen ser examinados bajo una lente bíblica y considera que podrían ser signos de una actividad espiritual significativa, posiblemente relacionada con las profecías sobre los últimos tiempos. Este tipo de declaraciones fomenta un diálogo amplio y estimula la reflexión sobre la relación entre los eventos actuales y las antiguas escrituras. Trump ha animado a los cristianos a no descartar estas ocurrencias como simples coincidencias, sino a mantenerse firmes en su fe y prepararse para los desafíos espirituales actuales. Esta perspectiva ha avivado un interés renovado en los Nefilim bíblicos y su posible rol en los tiempos modernos. La pregunta de por qué Dios juzga a las personas que ama también es un tema recurrente en las discusiones teológicas y bíblicas. A través de las Escrituras, observamos que Dios, en múltiples ocasiones, ha ejecutado juicios severos, como la destrucción de los cananeos, el diluvio mundial y el exilio de Israel. Estos actos de juicio, aunque difíciles de comprender a veces, son presentados como parte de la justicia divina y su plan para la humanidad, resaltando la complejidad de la naturaleza y los propósitos de Dios. Al enfrentarnos con las duras palabras de Amós 4:10, muchos luchan por conciliar la imagen de un Dios benevolente con la de un juez severo. El versículo relata cómo Dios castigó a su pueblo con la espada y devastó sus campos, presentando un desafío para nuestra comprensión de su naturaleza amorosa. Antes de cuestionar rápidamente las acciones de Dios, es crucial considerar algunos aspectos fundamentales. Primero, ¿quiénes son los sujetos de este juicio divino? Al pensar en la palabra juicio, es común evocar imágenes de procesos legales o de seres que fallan en cumplir expectativas injustas. Sin embargo, la posición de juez en la Biblia es única y pertenece exclusivamente a Dios. Dios no es un juez humano, susceptible a prejuicios o a manipulación,
Él no actúa por vanidad o para afirmar su superioridad. Al contrario, es la encarnación de la perfección divina, libre de las limitaciones y fallos humanos. Su juicio se origina de una naturaleza que es completamente santa, justa, sabia y soberana. La comprensión del juicio divino debe basarse en el reconocimiento de quién es Dios. Según la Biblia, Dios posee muchos atributos. Es eterno, inmutable, omnisciente, omnipresente, trascendente, benevolente, justo y santo. Cada uno de estos atributos es una verdad constante sobre su carácter. Al explorar el carácter de Dios, debemos distinguir sus acciones de sus atributos. La vergüenza y el juicio no son atributos de Dios en sí mismos, sino más bien reacciones necesarias que surgen de su carácter justo y santo. Un Dios justo naturalmente actúa contra la injusticia y la inmoralidad. Las respuestas de Dios a la maldad no son impulsivas ni arbitrarias. En cada acto de juicio, Dios se mantiene fiel a su naturaleza compasiva y misericordiosa. Amós 4:10, aunque expresado en términos severos, refleja la respuesta divina a la idolatría extrema y a la corrupción moral del pueblo. La severidad del juicio divino es una respuesta directa al grado de transgresión cometido. Dios, a través de Amós, denuncia el abandono del pueblo hacia sus leyes y su entrega a prácticas idolátricas y explotación de los más vulnerables. Frente a tal degradación, la intervención de Dios busca restaurar la justicia y proteger a los oprimidos. En todo esto, incluso extendiendo misericordia a los culpables, Dios se muestra coherente con su promesa de actuar conforme a su naturaleza. Entender estas dinámicas nos ayuda a procesar las acciones de Dios no como actos de un juez enojado, sino como las de un creador cuyo amor por la justicia y la rectitud requiere responder al mal y restaurar el orden divino. A lo largo de Amós 4:10 se repite una poderosa llamada: «Y tú no has regresado a mí». Esto revela la esencia de la gracia y compasión de Dios, que incansablemente invita a su pueblo a la reconciliación, no buscando su destrucción, sino su restauración. La intención divina no es vengativa, sino redentora. El juicio no es un fin en sí mismo, sino un medio para motivar el retorno a Él. La perfección del carácter de Dios permanece constante. Incluso cuando sus juicios parecen severos, podemos cuestionarnos por qué Dios, quien declara su amor, opta por el camino del juicio. A primera vista, podría parecer que un Dios amoroso no debería juzgar. Sin embargo, si consideramos la maldad del mundo, rápidamente nos damos cuenta de que no deseamos un Dios indiferente al sufrimiento y la injusticia. Nadie preferiría un Dios que ignore el sufrimiento de los inocentes o que mire hacia otro lado ante la maldad. Eso no sería amor verdadero. Ante la injusticia, anhelamos un Dios que actúe con rectitud y justicia, un Dios que juzgue el mal y al mismo tiempo ofrezca gracia. Deseamos un equilibrio perfecto entre justicia y amor, algo que solo Dios puede proporcionar. Este equilibrio se manifiesta supremamente en la muerte de Jesús en la cruz, donde el juicio divino sobre el pecado humano fue absorbido por Él, permitiendo que la justicia y el amor de Dios se unieran en una oferta de gracia eterna para los creyentes. Así, en vez de preguntarnos por qué Dios juzga a quienes ama, tal vez deberíamos considerar si podemos confiar en el juez. Al reflexionar sobre su carácter completo y buscar conocerlo verdaderamente, encontramos que solo Él puede ofrecer la justicia verdadera en un contexto de amor perfecto. Habiendo sido justificados por su sangre, ¿cuánto más seremos salvados de la ira por medio de Él? Romanos 5:9. Esta comprensión también nos lleva a reconsiderar cómo entendemos los textos bíblicos que hablan de la justicia divina y la penalidad por el pecado. Aunque Dios es descrito como lento para la ira,
Éxodo 34:6, y visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34:7. Estas declaraciones destacan que, aunque paciente, Dios no ignora el pecado. La sentencia es clara: el alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18:20. Y la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Sin embargo, la vida eterna ofrecida a través de la fe en Cristo muestra que, aunque todos morimos físicamente, aquellos que creen son justificados y santificados por la obra redentora de Jesús, limpiando su culpa y siendo declarados justos ante Dios. Romanos 3:21-26. Esta redención no se logra por esfuerzo humano, sino por la gracia divina a través de Jesucristo. Efesios 2:8-10. Al final, aquellos que creen en Él no reciben la condena que sus pecados merecerían, sino la vida eterna como un don de la gracia de Dios. En las Escrituras, la mención reiterada de que tú no has regresado a mí en Amós 4:10 subraya la constante invitación de Dios a su pueblo para que se reconcilie con Él. Su juicio no busca la destrucción, sino más bien la reconciliación y la restauración. La motivación de Dios es impulsada por la compasión, no por el deseo de venganza. Dios usa su poder y su justicia, no como un castigo terminante, sino como una invitación amorosa para que su pueblo se vuelva hacia Él. Esta comprensión recalca que el juicio de Dios, aunque pueda parecer extremo, está enraizado en su carácter perfecto y amoroso. El juicio divino es una respuesta necesaria a la maldad y una manifestación de su amor y justicia intrínsecos. Dios no juzga por capricho o por mera ira, sino que su juicio está diseñado para llevar a la redención y al arrepentimiento. En Romanos 6:23 vemos que, a través de la gracia y la fe, los pecadores no solo son perdonados, sino transformados y justificados ante Dios, recibiendo el regalo gratuito de la vida eterna en Cristo Jesús. Jesús murió y resucitó, prometiendo lo mismo para aquellos que creen en Él. Este es el clímax del amor y la justicia de Dios. Él toma sobre sí mismo el juicio que merecemos, permitiéndonos vivir a través de su sacrificio. La narrativa del juicio divino continúa en el libro de Apocalipsis, donde se describe cómo Dios derramará su ira en el día del juicio. Sin embargo, esto no es un acto de venganza ciega, sino un juicio justo sobre aquellos que han rechazado persistentemente su gracia y han elegido adorar al maligno. Revelación 14:10, 16-19. Subraya que la ira de Dios, aunque definitiva, es justa y proporcionada a la iniquidad cometida. Pero el día del juicio no es solo un momento de condena, también es una última oportunidad para el arrepentimiento y la fe. Dios prolonga su juicio para dar tiempo a todos para reconocer su error y volverse a Él. Aún en su juicio, Dios es misericordioso, buscando salvar a tantos como sea posible antes de que llegue el inevitable fin para aquellos que persisten en su rebelión. Este enfoque en la justicia y la misericordia refleja la comprensión bíblica del juicio como un acto no solo de retribución, sino de corrección. Los ejemplos de Sodoma y Gomorra y las negociaciones de Abraham en Génesis 18, 23, 32 ilustran que, incluso en su juicio, Dios está dispuesto a perdonar y preservar a los justos. Abraham intercede por los justos, y Dios se muestra dispuesto a perdonar a toda la ciudad por unos pocos justos, demostrando su paciencia y disposición a perdonar. La gracia divina, tal como se manifiesta a través de las plagas de Egipto y en otros relatos bíblicos, siempre tiene como objetivo último la redención y la salvación. Incluso las acciones más severas de Dios están destinadas a atraer a las personas a una fe salvadora y a un conocimiento más profundo de Él. Por tanto,
El juicio de Dios, lejos de ser un acto de venganza arbitraria, es una faceta de su amor y justicia, buscando restaurar el orden y guiar a sus creaciones hacia la salvación. Cuando reflexionamos sobre la venganza de Dios, es crucial distinguir entre las nociones secularizadas y sensacionalistas de retribución, a menudo dramatizadas en medios y entretenimiento, y la verdadera naturaleza de la justicia divina, que se centra en la restauración, la purificación y, en última instancia, la redención. Romanos 12:19 nos advierte contra tomar la justicia por nuestra mano, recordándonos que la venganza pertenece a Dios. No tomen venganza, mis queridos amigos, sino dejen lugar para la ira de Dios, porque está escrito: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Este pasaje nos enseña a dejar el juicio en manos de Dios, quien actúa con perfecta justicia y sabiduría, no movido por impulso emocional, sino por un deseo de corrección y renovación. Isaías 1:24-26 profundiza en el propósito de la venganza divina, mostrando que no se trata de un simple castigo, sino de una transformación profunda. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso, el poderoso de Israel, declara: «Ay de mis enemigos, me vengaré de ellos, purificaré de todas tus impurezas, restauraré a tus jueces como en tiempos antiguos, a tus consejeros como al principio. Después serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel». La visión de Dios para la venganza es, por lo tanto, purificar y restaurar a su pueblo a un estado de rectitud y fidelidad. La verdadera venganza de Dios está destinada a corregir y guiar a su pueblo de vuelta al camino correcto. Es una intervención que busca rehabilitar más que castigar, reflejando su carácter misericordioso y su deseo de que todos se arrepientan y vivan en conformidad con sus caminos. Como cristianos, estamos llamados a imitar esta aproximación divina al juicio, renunciando a nuestro deseo de venganza personal y confiando en la soberanía y justicia de Dios. Al adoptar la actitud de dejar la venganza en manos de Dios, permitimos que su gracia actúe no solo en nuestras vidas, sino también en las de aquellos que nos han hecho daño. Esto no solo nos libera de las cadenas de la amargura y el resentimiento, sino que también nos coloca en un camino de curación y crecimiento espiritual. La enseñanza de Jesús sobre amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen no solo es un mandato moral, sino también un camino hacia una mayor salud emocional y espiritual. En vez de perpetuar ciclos de odio y venganza, estamos llamados a romper esos ciclos mediante actos de amor y perdón, reflejando así la naturaleza de Cristo. Durante las fiestas y en todos los aspectos de nuestra vida, este enfoque de confiar en la justicia de Dios y ejercer la misericordia puede transformar relaciones, restaurar la paz y promover una profunda sanación tanto personal como comunitaria. Recordemos que el juicio de Dios siempre tiene un propósito mayor que el castigo. Busca la renovación y la salvación de sus hijos. Reflexionar sobre el juicio de Dios puede resultar incómodo, especialmente en una cultura que a menudo busca evitar las conversaciones sobre la justicia divina y sus implicaciones. Sin embargo, como muestran las Escrituras, hay un profundo valor en reconocer y agradecer el juicio justo de Dios, ya que es parte esencial de su naturaleza y plan para la restauración del mundo y la redención de su pueblo. Salmo 96, 11, 13 nos invita a celebrar la justicia de Dios con una visión del cosmos mismo, regocijándose en anticipación al juicio divino. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento antes de que Jehová venga, porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad.
Este pasaje no solo celebra la venida del juicio como un acto de purificación y corrección, sino también como un momento de restauración universal. Romanos 8, 19, 22 expande esta idea al describir cómo toda la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque ha sido sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación misma anhela el día en que será liberada de su corrupción, esperando el juicio final como un momento de liberación y redención. El juicio de Dios, por tanto, no debe ser visto únicamente como una fuerza destructiva, sino como una necesaria función de su amor y justicia, que busca restablecer el equilibrio y corregir lo que está roto. A través del sacrificio de Cristo que asumió el juicio por el pecado de la humanidad, Dios ofrece a todos la posibilidad de ser restaurados y reconciliados con Él. Cristo enfrentó el juicio que merecíamos, permitiéndonos ser justificados ante Dios si nos arrepentimos y confiamos en Él. Frederick Douglass, en su autobiografía, se hace eco de este anhelo por la justicia divina al cuestionar si un Dios justo visitará las injusticias que él y muchos otros sufrieron. Su pregunta resuena más allá de su propia experiencia, tocando las innumerables injusticias que siguen ocurriendo en el mundo hoy. Es un recordatorio de que Dios, en su justicia, no ignora el sufrimiento y la opresión, y que su juicio final buscará rectificar cada dolor y cada mal. Este periodo festivo y en todos los días podemos encontrar consuelo y esperanza en la justicia de Dios. Al considerar lo que agradecemos, incluyendo el juicio divino, podemos profundizar nuestra comprensión de un Dios que no solo es justo, sino que activamente trabaja para restaurar y sanar un mundo roto. Agradecer por el juicio de Dios es reconocer su compromiso continuo con la justicia y la verdad, y su promesa de renovar todas las cosas en Cristo. Nos desafía a mirar más allá de nuestra percepción inmediata y a confiar en la promesa divina de un futuro donde la justicia prevalecerá y la paz reinará. El clamor por la justicia y la rectitud en un mundo lleno de injusticia es un sentimiento profundamente humano y espiritual. La reflexión que planteas aborda la necesidad innata de creer en un Dios que no solo es consciente de las injusticias, sino que activamente busca corregirlas. La pregunta retórica, ¿no visitará un Dios justo para estas cosas?, resuena a través de las edades y culturas, destacando un deseo universal de que se haga justicia, especialmente en casos donde las instituciones humanas fallan. La Biblia, a través de numerosos textos, afirma que Dios es un juez justo que no ignora el sufrimiento ni las transgresiones. En Jeremías 12:1, por ejemplo, el profeta expresa su frustración ante la prosperidad de los malvados y la tribulación de los justos, una queja que muchos pueden encontrar resonante hoy día. La respuesta divina a tales preguntas a menudo se revela como una promesa de justicia final, donde no solo se castigarán las injusticias, sino que se restaurará el orden moral del universo. En cuanto a los eventos actuales y las injusticias persistentes mencionadas, desde el abuso de niños en centros de detención hasta la controversia sobre el aborto y otras violaciones de derechos humanos, se plantea un desafío teológico y ético significativo. La doctrina cristiana enseña que Dios es omnisciente y omnipotente, cualidades que aseguran que ninguna injusticia queda sin ver o sin responder. La esperanza en la justicia divina no es simplemente un deseo de venganza, sino un anhelo por la rectificación y la reconciliación que solo un Dios justo puede ofrecer de manera perfecta. Este concepto también se refleja en la noción de que Dios siente indignación todos los días frente al pecado y la maldad,
Salmos 7:11. Esta indignación no es arbitraria ni caprichosa. Es una respuesta justa y necesaria a la violación de la santidad y la justicia divinas. A través de la narrativa bíblica, Dios manifiesta su compromiso con la justicia, no solo prometiendo castigo para los malvados, sino también ofreciendo redención y salvación para aquellos que se arrepienten. La preocupación sobre si Dios intervendrá en los asuntos terrenales se ve profundamente influida por la creencia en su carácter justo y su gobierno soberano sobre la creación. Aunque los tiempos y métodos de su juicio puedan ser misteriosos para nosotros, las Escrituras nos aseguran que su justicia finalmente prevalecerá. Así, la justicia de Dios no solo es un tema de fe, sino también de esperanza activa y trabajo en la tierra. Como creyentes, se nos llama a ser agentes de esta justicia, trabajando para aliviar el sufrimiento, corregir las injusticias y transmitir el amor y la misericordia de Dios en nuestras comunidades. Esto es esencial para vivir una fe que reconoce tanto la soberanía de Dios como su llamado a actuar justamente, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Creador. Miqueas 6:8. Reflexionar sobre la justicia de Dios implica también reconocer nuestra propia necesidad de corrección y salvación, lo cual nos lleva a un mayor entendimiento de la gracia y el perdón ofrecidos a través de Cristo, quien tomó sobre sí mismo el juicio que merecíamos, abriendo el camino para nuestra redención y la restauración de toda la creación. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Los misteriosos fenómenos en los cielos, como las luces avistadas sobre Nueva Jersey, ciertamente capturan la imaginación y provocan un torrente de teorías y especulaciones. Tales eventos pueden ser interpretados de muchas maneras, desde fenómenos naturales como meteoritos o auroras, hasta teorías más intrigantes que incluyen drones, avistamientos de ovnis o incluso señales espirituales. La referencia a los Nefilim en este contexto es particularmente fascinante porque conecta un fenómeno moderno con antiguas narrativas bíblicas que han intrigado y desafiado a teólogos y eruditos a lo largo de los siglos. Según la Biblia, los Nefilim eran descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres antes del diluvio, como se relata en Génesis 6:1-4. Eran vistos como gigantes o seres de gran estatura y poder, lo que los ha hecho sujetos de fascinación y misterio. La aparición de los Nefilim se menciona en un contexto de creciente maldad en la tierra, lo cual fue una de las razones que llevaron a Dios a enviar el diluvio, según la narrativa bíblica. Aunque predominantemente mencionados en el contexto prediluviano, la referencia en Números 13:33 sugiere que su legado, o al menos seres comparables a ellos, persistió en la tierra prometida, causando temor entre los espías enviados por Moisés. El relato del diluvio y la figura de Noé también son centrales en esta historia. Noé es presentado como un hombre justo que encuentra favor en los ojos de Dios en medio de una generación corrupta. La construcción del arca, un acto de obediencia y fe, se convierte en un símbolo de salvación y un nuevo comienzo para la humanidad y las especies de animales que Noé salvó. La especulación sobre los Nefilim y su posible conexión con fenómenos modernos es un ejemplo de cómo las historias antiguas continúan resonando
y encontrando nuevas interpretaciones en el presente, la posibilidad de que eventos actuales puedan ser vistos como manifestaciones o recordatorios de estas antiguas historias destaca la naturaleza perdurable y la influencia continua de los textos bíblicos en la cultura contemporánea. Por último, el esfuerzo conjunto para investigar el Arca de Noé es un ejemplo de cómo el interés en estos relatos bíblicos trasciende fronteras culturales y geográficas, llevando a colaboraciones internacionales que no solo buscan confirmar los detalles históricos, sino también comprender mejor nuestro pasado colectivo y lo que éste puede enseñarnos sobre nuestro futuro. El debate sobre la ubicación del Arca de Noé y la interpretación de los hallazgos arqueológicos en relación con las narrativas bíblicas es fascinante y ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los años. La formación de Durupanar en Turquía es especialmente interesante debido a su forma distintiva que recuerda a un barco y sus dimensiones, que algunos creen que coinciden con las descripciones del arca en el Génesis. La historia de Ronald Eldon Wyatt y su exploración de esta estructura es un ejemplo clásico de cómo el entusiasmo personal y las convicciones religiosas pueden a veces preceder al rigor científico en la búsqueda de artefactos bíblicos. Aunque la comunidad científica ha cuestionado en gran medida sus métodos y conclusiones debido a la falta de entrenamiento formal y la ausencia de excavaciones oficialmente sancionadas, su trabajo sigue siendo de interés para muchos que están fascinados por la posibilidad de que las historias bíblicas puedan corroborarse mediante hallazgos físicos. El hecho de que la estructura de Durupanar se encuentre en una ubicación distinta a la montaña Ararat, donde la Biblia localiza específicamente el arca, añade una capa adicional de misterio y controversia. La montaña Ararat ha sido tradicionalmente reconocida como el sitio donde el Arca de Noé reposó después del diluvio, y muchos exploradores y científicos han dedicado considerable tiempo y recursos a buscar pruebas físicas allí, aunque sin éxito concluyente. Los que apoyan la idea de que el arca podría haber terminado en Durupanar sugieren varias teorías, incluida la posibilidad de que movimientos geológicos o catastróficos hayan trasladado los restos del arca desde Ararat a su ubicación actual más al sur. Estas teorías, aunque especulativas, intentan explicar cómo los restos del arca podrían haber viajado desde su punto de descanso bíblico hasta la formación que ahora se observa. Además, la distinta forma de barco de la formación de Durupanar y las medidas que algunos afirman que coinciden con las del arca según la Biblia, continúan atrayendo la atención tanto de creyentes como de escépticos. Sin embargo, es crucial que cualquier afirmación sobre descubrimientos arqueológicos sea examinada críticamente y respaldada por pruebas y metodologías científicas sólidas. En resumen, la búsqueda del Arca de Noé y el interés en lugares como la formación de Durupanar muestran cómo la arqueología, la historia y la fe pueden entrelazarse de maneras que plantean desafíos tanto éticos como científicos. Mientras la comunidad científica sigue debatiendo y examinando estas afirmaciones, el interés público en estos misterios probablemente continuará, alimentado tanto por la fe como por la fascinación por nuestro pasado antiguo. La historia del Arca de Noé y las controversias sobre su ubicación física final son un fascinante cruce entre la fe, la mitología y la ciencia arqueológica. La estructura de Durupinar, cerca de la montaña Tenderek en Turquía, sigue siendo un punto focal en este debate, con argumentos que van desde la interpretación de que es una formación geológica natural hasta teorías que sugieren que podría ser el arca bíblica que ha sido reubicada debido a eventos geológicos como inundaciones o deslizamientos de tierra. Ubicación simbólica.
Algunos estudiosos argumentan que el Ararat mencionado en la Biblia no se refiere a una montaña específica, sino a una región más amplia o a un término simbólico que representa un lugar de nuevo comienzo y salvación. Cambio de nombres geográficos. La posibilidad de que con el tiempo los nombres de lugares hayan cambiado o se hayan reasignado a diferentes montañas es otra teoría que complica la identificación precisa del sitio del arca. Investigadores como James Bryce y David Alan Dill han explorado áreas como la montaña Mesha, sugiriendo alternativas a la ubicación comúnmente aceptada de la montaña Ararat. Reutilización de materiales. La hipótesis de que Noé y su familia podrían haber reutilizado madera del arca para construir nuevas estructuras después del diluvio explicaría por qué se encuentran fragmentos de madera en lugares dispersos y no agrupados como se esperaría de una gran estructura intacta. La investigación en el sitio de Durupinar ha revelado hallazgos intrigantes que incluyen artefactos metálicos y señales de actividad humana datadas alrededor de 5000 a.C., lo cual es consistente con la línea de tiempo estimada del diluvio, según algunas interpretaciones bíblicas. La presencia de materiales marinos en muestras de tierra y roca también sugiere que la región experimentó una inundación significativa, lo cual podría vincularse con el relato bíblico del diluvio. A pesar de los hallazgos interesantes, la comunidad científica permanece dividida. Muchos arqueólogos y geólogos son escépticos respecto a conectar estos descubrimientos directamente con el Arca de Noé, destacando la necesidad de pruebas más concluyentes y métodos de investigación más rigurosos antes de hacer afirmaciones definitivas sobre la identificación del Arca. Independientemente de la veracidad física del Arca, el relato de Noé continúa teniendo un profundo impacto cultural y espiritual. Para muchos, representa temas de redención, fe y la relación del hombre con el divino. Las exploraciones y debates sobre el arca no solo alimentan la curiosidad científica y arqueológica, sino que también ofrecen oportunidades para reflexionar sobre lecciones espirituales y éticas que son centrales para muchas tradiciones religiosas. La búsqueda del Arca de Noé es un ejemplo de cómo los mitos y relatos históricos pueden provocar una exploración seria y a veces controvertida. A medida que continúan las investigaciones y debates, es probable que el interés en el arca, ya sea como realidad histórica o como símbolo poderoso, persista en capturar la imaginación de personas de todo el mundo. La hipótesis de Irving Finley, que sugiere que la narrativa bíblica del diluvio es una reinterpretación de antiguos mitos mesopotámicos, añade una capa interesante al debate sobre los orígenes y temas universales de las historias de inundaciones. Muchas culturas alrededor del mundo tienen mitos de inundaciones y académicos como Finley sugieren que estas historias reflejan una experiencia humana compartida o una memoria colectiva, posiblemente apuntando a eventos de inundaciones localizadas que fueron mitificados a lo largo del tiempo. El estudio de Finley de una tableta del 4000 a.C., que propone que el arca era redonda en lugar de la tradicionalmente descrita embarcación larga, desafía las interpretaciones convencionales e invita a una reevaluación de las evidencias arqueológicas y textuales. Esta interpretación se alinea con descripciones encontradas en algunos textos antiguos como el Épico de Gilgamesh, donde se describe el barco como cúbico o redondo, reforzando la idea de que podría haber una fuente o inspiración común para estas narrativas. El descubrimiento de fósiles marinos y semillas en altitudes elevadas puede de hecho prestar algún apoyo a la idea de eventos de inundaciones a gran escala,
pero generalmente son entendidos por la comunidad científica como resultados de procesos geológicos a lo largo de millones de años, en lugar de un único evento catastrófico de inundación, como se describe en el Génesis. Aunque estos hallazgos fascinan a aquellos que buscan evidencias del diluvio bíblico, no confirman concluyentemente la ocurrencia de un diluvio mundial como el descrito. La descripción del diluvio en la Biblia, que involucra no solo lluvia, sino cataclismos geológicos, espeja algunas teorías científicas sobre eventos masivos de inundaciones causados por derretimientos glaciares o impactos de asteroides. Estas teorías proponen que tales eventos podrían haber remodelado paisajes, alterado climas y llevado a extinciones masivas que podrían haber sido registradas y transmitidas a través de generaciones, transformándose en los mitos de inundaciones que encontramos en diversas culturas. La narrativa del Arca de Noé y el diluvio habla de preguntas más profundas sobre la moralidad humana, el juicio divino y la redención. Para muchos creyentes, estas historias son menos acerca de los detalles históricos o científicos y más sobre las lecciones morales que imparten y las verdades teológicas que revelan sobre la naturaleza humana y la providencia divina. La búsqueda para entender e interpretar la historia del Arca de Noé continúa estimulando tanto la exploración arqueológica como el debate teológico. A medida que se hacen nuevos descubrimientos y se prueban teorías antiguas, la historia del Arca proporciona material rico para discusión entre arqueólogos, teólogos e historiadores por igual. En última instancia, ya sea vista a través del lente de la fe, la historia o la ciencia, la historia del Arca de Noé y el diluvio encapsula miedos y esperanzas profundamente arraigados sobre la existencia y supervivencia humanas, el juicio y la misericordia divinos, y la posibilidad de renovación y nuevos comienzos. Como tal, sigue siendo un símbolo poderoso y una narrativa convincente que continúa resonando en diferentes culturas y creencias. La historia del diluvio, descrita en diversas culturas y tradiciones, incluyendo la narrativa bíblica, no solo comparte similitudes sorprendentes entre sí, sino que también evoca preguntas profundas sobre la interpretación histórica y la factibilidad de tales eventos a una escala global. Los relatos de una gran inundación que resetea la civilización son comunes en muchas mitologías y suelen reflejar temas universales de destrucción y renovación, juicio y redención. Desde una perspectiva científica, la idea de un diluvio global como el descrito en Génesis presenta desafíos significativos. La cantidad de agua necesaria para cubrir las montañas más altas, incluido el monte Everest, implicaría un volumen de agua que excede con creces cualquier fuente conocida en la Tierra. Además, la preservación de millones de especies en un único arca plantea desafíos logísticos y biológicos que son difíciles de reconciliar con el entendimiento moderno de la biología y la ecología. Aunque hay evidencias geológicas de grandes inundaciones locales y cambios climáticos abruptos en el registro fósil, estos no necesariamente corroboran la idea de un diluvio universal. En lugar de eso, podrían indicar eventos regionales significativos que a lo largo del tiempo fueron interpretados como un diluvio global en las narrativas culturales. Culturalmente, las historias del diluvio pueden verse como metáforas poderosas utilizadas para explicar desastres naturales devastadores y su impacto en las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, la historia de Nu en Hawái y el épico de Atrahasis reflejan cómo diferentes culturas han utilizado el mito del diluvio para transmitir lecciones morales y espirituales, reforzar la cohesión social o preservar la memoria colectiva de eventos ambientales significativos.
La fascinación continua por el Arca de Noé y las expediciones a lugares como la montaña Ararat o la estructura de Durupinar reflejan el profundo impacto que estas historias tienen en la fe y la imaginación de las personas. Aunque las búsquedas modernas por el arca no han producido evidencias concluyentes que satisfagan los estándares científicos, siguen siendo una fuente de inspiración y un punto de encuentro entre la fe y la exploración histórica. En última instancia, la historia del Arca de Noé y el diluvio desafía a los creyentes y escépticos por igual a considerar cómo la historia, la ciencia, la teología y la mitología se entrelazan. Estas narrativas no solo nos hablan de nuestro pasado, sino que también reflejan nuestras preocupaciones contemporáneas sobre la moralidad, la supervivencia y nuestra relación con el entorno natural. A medida que continuamos explorando estas historias, es esencial abordarlas con una mente abierta y una consideración crítica tanto de la evidencia científica como del significado cultural que portan. La historia del Arca de Noé y su interpretación a lo largo del tiempo resalta cómo diferentes culturas y tradiciones han buscado entender y narrar eventos catastróficos, utilizando mitos y leyendas para dar sentido a desastres naturales que superaban su comprensión. Esta amalgama de relatos refleja una necesidad humana universal de buscar significado y aprendizaje en las adversidades.